San Mateo, capítulo 5. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 1 en adelante. Vamos a leer ahí juntos San Mateo, capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la mañana de hoy vamos a compartir sobre la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos venido estudiando cada una de las bienaventuranzas. Hoy llegamos a la número 5 y vamos a estudiar un poco sobre ella. Y vamos, antes de continuar, a orar al Señor. Padre, nosotros te pedimos hoy que por favor nos concedas entender, Señor, lo que tú nos has querido comunicar a través de la palabra, Señor. Por favor, Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestros corazones, Señor. Ilumínanos, Dios, para que podamos en esta mañana entender lo que tú nos quieres enseñar y que luego lo podamos aplicar en nuestras vidas para que hayan cambios, para que las cosas, Señor, mejoren en cada área de nosotros, Dios, y para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Señor, gracias. Háblanos, por favor, a través de tu palabra. En Cristo te lo pedimos, Señor. Amén. Las bienaventuranzas, como ya lo hemos enseñado anteriormente, son como una especie de escalera por la cual nosotros vamos escalando, y en la medida que vamos escalando, que vamos subiendo, cada vez nos acercan más a reflejar a Dios a través de nuestras vidas. Y cada bienaventuranza nace o brota de la anterior. No son sueltas cada una, sino que una produce la otra y así sucesivamente. Y recordamos, la primera bienaventuranza es aquella que nos lleva a reconocer la pobreza más grande que hay en nuestras vidas, que no es la pobreza de falta de dinero o de falta de cosas materiales, sino es la pobreza en el espíritu, la pobreza en nuestra alma. Y esa pobreza que no puede ser suplida con el dinero o con las cosas materiales, sino esa pobreza que solamente la puede suplir y la puede cambiar Dios. Porque tenemos escasez de santidad, de pureza, de rectitud, de justicia, de verdad en nuestras vidas. Y eso no nos lo provee el dinero ni lo material. Eso solo nos lo provee un Dios que es santo, justo, puro, bueno y recto. Y que cuando acudimos a Él en humildad,
reconociendo nuestra escasez y nuestra pobreza en espíritu, Él nos provee aquello que nosotros no tenemos. Así que la primera bienaventuranza, en resumen, nos hablaba de la necesidad de humillarnos delante de Dios al reconocer nuestra pobreza en espíritu. Y la humildad, que es reconocida como la madre de todas las virtudes, no es casualidad que esté dentro de la primera bienaventuranza, de la cual luego surgen todas las demás. En segundo lugar, tenemos aquella bienaventuranza que nos hablaba de aquellos que lloran, pero aquellos que lloran no solo por los sufrimientos de la vida, sino aquellos que lloran por su pecado. Una cosa es llorar por los problemas que causan nuestros pecados, y otra cosa es llorar por nuestros pecados que causan los problemas. Y Dios quiere que nosotros podamos llorar no por los problemas solamente, sino más por el pecado que genera luego esos problemas en nuestras vidas. Y la promesa del Señor es que aquellos que lloran por sus pecados recibirán consuelo, entendiéndose ese consuelo como su perdón, como su restauración y su gracia sobre nuestras vidas. En tercer lugar, tenemos aquella bienaventuranza que nos habla de la mansedumbre, como esa capacidad para controlarnos, para soportar cosas en la vida, pero sobre todo esa capacidad o esa virtud para estar contentos y agradecidos con lo que hay en la vida y con lo que tenemos. Esa virtud que nos lleva a morir a la avaricia y a la codicia por las cosas de este mundo, por las cosas materiales, y nos prepara para la siguiente bienaventuranza, que es tener hambre y sed de justicia, que es la bienaventuranza número 4. Hambre y sed de justicia. ¿Quiénes tienen hambre y sed de justicia? Solo aquellos que han dejado de tener hambre, avaricia y deseo por las cosas terrenales, ahora empezarán a anhelar la justicia, que esa justicia es entendida como la salvación, la rectitud, la santidad que provienen de Dios y solo a través de Dios. Es decir, anhelar la justicia o tener hambre y sed de justicia es anhelar a Dios mismo y lo que Él es. Pero luego llegamos a la bienaventuranza número 5. Bienaventurados los misericordiosos. En las anteriores bienaventuranzas, el ser humano no tiene nada. Comienza precisamente reconociendo que no tiene nada, su pobreza, llora, luego Dios va desarrollando la mansedumbre y el hambre y la sed de justicia. Hasta ese momento el ser humano no tiene nada, pero luego aquí la bienaventuranza número 5 nos muestra que el hombre ahora tiene algo para dar, y es misericordia. Tiene algo para empezar a dar, y es misericordia. Por eso dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como hemos ido avanzando en estas bienaventuranzas, el hombre no es simplemente misericordioso. A esta misericordia que el Señor está refiriéndose acá, no es a una misericordia que nazca de nosotros mismos en sí. Es una misericordia que hemos recibido de Dios y que luego, gracias a eso, la podemos extender y dar a otros. Es decir, que esta misericordia de la cual se nos habla aquí
no es la misericordia de obras de caridad solamente, o de los que hacen obras de caridad solamente. Es una misericordia que va mucho más allá de lo que humanamente podríamos hacer. Así que vamos a analizar las tres partes que componen esta bienaventuranza. Primero, ¿quiénes son las personas bienaventuradas? En segundo lugar, ¿cuál es esa virtud de la misericordia? Y en tercer lugar, ¿qué es lo que ellos van a recibir? Vamos a mirar esas tres cosas en esta mañana. Primero, ¿quiénes son estas personas bienaventuradas? Nosotros debemos de recordar también que el propósito del Señor Jesús con el Sermón del Monte no fue darle al hombre una serie de requisitos o de cosas que debía hacer para alcanzar la salvación. Porque la salvación no es por nuestras obras, no es por nuestros méritos. Y la intención del Señor Jesús con el Sermón del Monte no fue darnos una receta de qué hacer para ser salvos. No, el propósito del Señor Jesús con el Sermón del Monte fue enseñarnos cómo se ve la vida de alguien que ya ha sido salvo. Eso es muy diferente. ¿Cómo se debe mirar y cómo se puede saber quién ha sido en verdad salvo y quién en verdad es un hijo de Dios o no lo es? Esa era la intención del Señor. Porque imaginémonos, si esto fuera para la salvación, ninguno de nosotros nos salvaríamos. Pues ninguno podemos cumplir totalmente todo esto. Esto sí es algo que luego lo podemos ir haciendo después de que hemos sido salvos, al poner nuestra fe en Cristo y arrepentirnos de todos nuestros pecados sinceramente y nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Entonces podemos empezar a hacer estas cosas. Ahí sí. Y ahí sí son evidentes en nuestras vidas. Así que el Señor está hablando aquí de que las personas bienaventuradas a las cuales Él se refiere no son a personas que van a ser salvas, sino son personas que ya son salvas. Por eso son bienaventurados. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz, bendecido. Eso significa la palabra bienaventuranza. Dichoso, feliz, bendecido. Entonces mire que no es que yo deba de ser misericordioso para que entonces yo con esa misericordia me gane el cielo y me gane el favor de Dios. No, no es eso lo que el Señor está diciendo acá. Es más bien que como yo he recibido misericordia ya de Dios, yo puedo ahora tener misericordia para darle a los demás. Así que esta misericordia no es una obra para ganar el cielo, sino es una evidencia de quién realmente ha conocido a Dios, de quién realmente es salvo y que ahora la extiende a sus hermanos. Porque Dios no necesita nuestras obras, pero nuestro prójimo sí las necesita. Amén. ¿Cierto? Dios no necesita nuestras obras porque Él es completo en sí mismo, pero los que están a nuestro alrededor sí las necesitan. ¿Cierto? Necesitan nuestras oraciones, necesitan nuestro apoyo, necesitan nuestros recursos en la medida que podamos. Los demás sí lo necesitan. Así que estas personas a las cuales el Señor está hablando aquí como bienaventuradas son aquellos que ya han recibido gracia, misericordia y favor de Dios, porque vienen de haber reconocido su condición, de haber llorado por sus pecados y de haber recibido la consolación del Señor. Pero ahora vamos a mirar el segundo punto.
¿En qué consiste ser misericordiosos? O el Señor, ¿cómo se refiere aquí a aplicar este principio de ser misericordiosos? En primer lugar, ser misericordioso incluye bondad y preocupación para con los pobres. Bondad y preocupación de los pobres, de los necesitados. Ninguna persona que en verdad sea misericordiosa y que en verdad haya conocido a Dios podrá pasar por alto la necesidad de los pobres y de los necesitados. Esa misericordia es aquella que nos mueve a pensar en los pobres, a pensar en los necesitados. Y cuando lleguemos a estar en algo de escasez, pensamos en los pobres, en los necesitados. Pero si llegamos también a estar en gran comodidad y en gran abundancia, también pensamos en ellos. Y no solamente piensa en ellos, sino que hace algo a favor de ellos. Según dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. Miremos Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Qué fuerte y qué claro que es este versículo, ¿cierto? Y habla claramente cuando tenemos comodidad y cuando tenemos formas de cosas. Y dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, o sea, no le ayuda, ni le interesa, ni se preocupa por la necesidad que tiene el otro. La pregunta bíblica es: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, es probable que esa persona realmente no tenga a Dios en su corazón, porque el que tiene a Dios en su corazón, Dios le va a mover a hacer eso, a ayudar al pobre, a considerar al necesitado. Y hay un ejemplo muy ilustrativo en la Biblia, Lucas capítulo 10, versículo 30. Hay un ejemplo acá en Lucas 10:30. Nos dice así el verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Siguiente versículo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuidad
cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. A veces creo que nosotros nos quedamos solo en la parte de decir: uy, sí, qué pobre o qué triste la condición de ciertas personas, y nos quedamos solamente en esa parte y no hacemos la siguiente, que es la más importante, y es hacer algo por esa persona, como lo hizo este buen samaritano, cuyo ejemplo quedó registrado en la misma Biblia. O sea, fue tan importante lo que este hombre hizo que Dios decidió ponerlo aquí dentro de la Biblia para que quedara registrado en la historia como un ejemplo para los hijos y las hijas de Dios, principalmente, que somos los primeros llamados a hacer las cosas de la mejor manera posible en nuestras vidas. Así que misericordia, en primer lugar, es pensar, considerar y tener preocupación y hacer algo dentro de las capacidades y posibilidades nuestras para ayudar a quienes, a los pobres, a los más necesitados. Pero también cuando el Señor habla de misericordia, se refiere a identificarnos con aquellos que están tristes a nuestro alrededor. La misericordia también tiene que ver con podernos compadecer de aquellos que están afligidos, de aquellos que están tristes, abatidos y agobiados a nuestro alrededor. Y el peor mal o la peor enfermedad muchas veces no es una enfermedad física solamente, sino que es muchas veces la tristeza, el desánimo, la depresión. Esa sí es un mal muy, muy terrible, y es un mal que cada día ha ido aumentando y ha ido creciendo en medio de nuestra sociedad. Cada vez más personas sufren de depresión, cada vez más personas están pasando por diferentes situaciones de crisis emocional. Y cuando el Señor nos habla de misericordia, nos habla precisamente de poder ayudar a estas personas, acompañar a estas personas, rodear a estas personas y darles ánimo en la medida que nosotros podamos. Isaías capítulo 55 versículo 3 nos dice: levantad las manos caídas y afirmad las rodillas endebles. Y eso nos está hablando de ayudar a levantar el ánimo de aquellos que muchas veces están abatidos, afligidos o tristes. Y esa es una situación que uno no escoge. Yo creo que ninguno de nosotros escogemos ponernos tristes, sino que viene muchas veces de diferentes situaciones en la vida, y por eso debemos tener consideración. Pero también cuando el Señor habla de misericordia aquí, está hablando de extenderle perdón a aquellos que nos han ofendido y a aquellos que nos han hecho mal. Cuando el Señor está hablando de ser misericordiosos, está hablando de extenderle perdón a aquellos que nos han insultado, herido, traicionado, engañado, defraudado. Bueno, llámese todo lo que hayan podido hacer mal en contra de nosotros. El Señor habla aquí sobre esto. Lucas 6:31. Ahí unos versículos atrás, Lucas 6:31. El Señor dijo lo siguiente:
Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así haced también vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Pero el versículo 35 nos dice algo bastante fuerte y desafiante. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí el Señor está relacionando directamente la misericordia con el hecho de perdonar a nuestros enemigos, y no solo perdonarlos, sino que si podemos hacerles bien, les hagamos bien. Y nosotros quizás al leer esto decimos, uy, eso parece duro y eso parece hasta injusto, porque ¿cómo así yo perdonar al que me ha hecho mal? ¿Y cómo así yo hacerle bien al que me ha hecho a mí mal? Pero cuando nosotros recordamos cómo hemos sido con Dios y cómo nosotros hemos ofendido a Dios más que lo que cualquiera otro nos haya podido ofender a nosotros, y que a pesar de lo que somos con Dios, Él ha sido bueno con nosotros, en ese momento todo argumento se viene abajo. ¿Por qué? Porque Dios solo me está pidiendo que yo haga con otro lo que Dios mismo ha hecho conmigo y sigue haciendo conmigo. Y también en algún momento yo voy a necesitar de otro. El perdón. Alguien decía que quien no perdona es dañar el puente por donde uno mismo luego va a tener que pasar. Y eso es tan importante entenderlo. Ser misericordioso es pasar por alto y hacer a un lado las ofensas que nos han hecho y decidir perdonar y amar y hacer bien a aquellos que muchas veces nos han querido hacer mal. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho conmigo y lo sigue haciendo cada día conmigo. ¿Acaso nosotros no somos imperfectos? ¿Acaso no cometemos errores? Y si no fuera por la misericordia de Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos? Por lo tanto, Dios pide que nosotros también podamos extender eso mismo a los que están a nuestro alrededor. En las familias normalmente se suelen presentar muchas situaciones de conflicto, de malos entendidos, de enemistades, pero hay que tomar la decisión de hacer a un lado todo aquello que genera resentimiento, odio, rencor. Hay que echarlo fuera, como cuando uno barre la casa y saca la basura. Así eso hay que sacarlo también del hogar para que pueda venir la bendición, la paz de Dios sobre nuestras vidas. Pero también ser misericordiosos tiene que ver con mirar a los pecadores precisamente con misericordia. Entender que el cristiano es alguien que, como el Señor Jesús hizo en algún momento cuando miraba las multitudes, ¿qué hizo el Señor? Dice la Biblia que al mirar las multitudes,
tuvo ¿qué? Compasión de ellas. Entonces el cristiano es alguien que, aunque actúa en rectitud y debe promover lo recto, debe actuar con misericordia hacia los que no son creyentes, hacia los que no conocen del Señor. Porque precisamente un día estuvimos de ese lado y precisamente quienes están allí necesitan gracia y misericordia de Dios, porque ya están bajo la ira de Dios. Ahora necesitan gracia y misericordia de Dios. Finalmente, en general, debemos ser misericordiosos en el trato con los demás. Recordemos la regla de oro, que todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, que asimismo nosotros también lo hagamos con ellos. Y muchas veces quizás podemos llegar a pensar al mirar esto, uy, pero si uno es misericordioso de esa manera, entonces a uno se la van a dedicar, a uno se lo van a burlar a toda hora, a uno, mejor dicho, se lo van a pasar por encima. Y uno quizás puede pensar eso. Y usted más bien dice, no, yo necesito ser quizás bravo, necesito quizás ser, no dejarme de nadie, porque así nadie me maltrata, así nadie me hace daño. Pero es importante entender algo. No solo mirar eso, sino mirar los beneficios de quienes son misericordiosos. Y los beneficios de quienes son misericordiosos es que serán personas que disfrutarán de una paz y de una tranquilidad tan grande en sus vidas, porque no se andan amargando con lo que les pasa en la vida, no se andan a toda hora metiendo en problemas, sino que deciden extender misericordia dentro de los límites que hay que hacerlo, porque también eso tiene unos límites, pero extienden gracia y misericordia, y eso como resultado les trae paz y les trae tranquilidad. A veces, como alguien dijo, es mejor tener paz que no tener la razón. A veces es mejor tener paz que no tener la razón. Y eso es importante tenerlo en cuenta en nuestras vidas. Aprender a ser misericordiosos y decir, vamos a ceder, vamos a perdonar, vamos a buscar la forma de arreglar las cosas, vamos a buscar la paz. Eso fue lo que hizo Dios. Estando sentado en su trono de gloria, ¿qué hizo el Señor? Cedió y dijo, voy a la tierra, voy a morir, voy yo a perder una batalla para poder ganar la guerra finalmente. Humillación, que eso es algo que nos cuesta a todos, pero que si lo hacemos traerá cambios maravillosos en nuestras vidas y en nuestras familias. Finalmente, la bendición prometida a los misericordiosos es que ellos alcanzarán misericordia. Pero recordamos, como al principio fue aclarado, no se habla aquí de la misericordia de Dios o del perdón de Dios, sino en otro sentido. Porque la misericordia de Dios sobre nosotros no depende de lo que hagamos, es por la pura gracia de Dios. Así que vamos a considerar Salmo 41:1. Salmo 41:1. Las promesas para los misericordiosos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Bienaventurado el que piensa en el pobre,
¿Por qué? En el día malo lo librará ¿quién? El Señor. Aquí hay una promesa para los misericordiosos que piensan en el pobre. Y es que Dios mismo se compromete a ayudarlos a ellos también en el día del mal. Pero luego Lucas 6:38 nos dice también, Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Es decir, lo que uno siembra, eso recoge, eso cosecha. El que siembra misericordia va a cosechar misericordia. El que piensa en el pobre y le ayuda y le provee de acuerdo a sus capacidades, esa persona también va a recibir ayuda de Dios cuando él esté pasando por alguna dificultad. No le va a faltar también la ayuda de otras personas. Y Mateo 25:34 nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 25 y verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, refiriéndose al Señor Jesucristo: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y luego sigue diciendo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. El Señor deja claro en estos versículos que la misericordia no solo un sentimiento, sino acompañada de acción, de obras, de cosas a favor del prójimo, es necesario en los seguidores y en los hijos de Dios, y debe ser la verdadera forma de reflejar a Dios a través de nuestras vidas. Así que como cristianos, el Señor hoy nos recuerda el deber de desarrollar esta virtud de la misericordia en nuestras vidas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Coloquémonos, por favor, sobre nuestros pies. Señor, te damos gracias
Padre, nosotros frente a tu palabra solo podemos darnos de cuenta de cuánto nos falta, Señor, en diferentes áreas de nuestras vidas. Pero gracias, porque precisamente para eso venimos a este lugar, Señor, para aprender aquello que no sabemos o para recordar aquello que hemos olvidado, Señor. En esta mañana tú nos has hablado de la necesidad de ser misericordiosos, Señor. Padre, y te rogamos que nos ayudes de ahora en adelante, Señor, a poder actuar en la vida con misericordia hacia otros, Señor, así como tú has actuado con misericordia primero hacia nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a pensar más en el pobre, a interesarnos más en el necesitado y a poder hacer algo dentro de nuestras posibilidades y capacidades para ayudar a los pobres y a los necesitados. Ayúdanos a dejar de pensar solo en nosotros y a dejar de buscar solo nuestra comodidad, para también pensar en las necesidades que otros tienen y poder buscar la forma de ayudarles, Señor. Ayúdanos, Padre, también a perdonar a aquellos que nos hacen mal y a extenderles misericordia, Señor, como tú la has extendido para con nosotros. Padre, ayúdanos a poder ser más comprensivos con aquellos que están en sufrimiento, en dolor, en tristeza, en desánimo, en depresión, Señor. Ayúdanos a no estar ahí quizás para juzgarlos, sino para acompañarlos, para animarlos en medio de su tristeza y en medio de su sufrimiento, Dios. Ayúdanos, Señor, a amar a los que no te conocen, Señor, y ayúdanos no solo a ser misericordiosos con ellos, sino también a hacer algo por ellos, como evangelizar, hablarles de ti, Señor, darles a conocer la verdad y ayudarles a ver la necesidad que tienen de ti en sus vidas, Dios. Ayúdanos, Padre, a actuar y a vivir con misericordia de ahora en adelante en nuestras vidas, en nuestras familias y con todos los demás que nos rodean. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor.